Tenemos el mismo sol, la misma piel, alzando una bandera que se levanta por su Perú. Nos inspira tu geografía, tu historia, tu cultura. Tenemos la fuerza para seguir y la esperanza para ser mejores. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, arte, soy universidad. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universidad. Con todo el alma, soy la ciencia, letras, arte, soy universidad. Soy la fuerza, el corazón de mi Perú, soy universidad. Buenas tardes. Antes de dar inicio, pido su atención para darles las siguientes recomendaciones. Apagar o poner en modo silencioso sus celulares a fin de no interrumpir el evento. En nombre del Centro de Estudios Peruanos de la Universidad Católica San Pablo, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia Los proyectos de digitalización de la prensa arequipeña de la Universidad Católica San Pablo, perspectivas y retos ante el COVID-19. Invito a continuación a la magíster Pamela Cabala Banda, quien dará inicio a la conferencia. Adelante, por favor. La magíster Cabala es directora del Centro de Estudios Peruanos de la Universidad Católica San Pablo, máster en bibliotecas, archivos y continuidad digital por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Experiencia en la elaboración, gestión y evaluación de patrimonio cultural documental. Ha coordinado los proyectos de digitalización del Deber, La Bolsa y El Republicano. Gestiona actividades académicas, curriculares, como programas de posgrado, seminarios, talleres y congresos de gran impacto local, nacional e internacional. Adelante, por favor. Hola Gonzalo, buenas tardes con todos los presentes que nos siguen de manera virtual en esta versión de Universitas 2020. A continuación voy a empezar con mi exposición en torno al rescate del patrimonio documental y los retos que nos presenta esta nueva coyuntura de confinamiento social. Bien, como parte inicial yo quisiera empezar comentándoles lo que se ha venido realizando en universidades del año 2014, y es que nosotros hemos venido digitalizando periódicos arequipeños que han podido recolectar 137 años de historia local, que va desde 1825 hasta 1962. Sin duda una tarea titánica que hemos emprendido desde el año 2014 al 2018, en el que se han digitalizado principalmente 3 periódicos que son El Republicano, que empezó en 1825, La Bolsa, que empieza en 1860, y El Deber, que empieza en 1890 y termina en 1962. Bien, con eso tenemos los 137 años a los que les hacía referencia. ¿Cómo se relaciona, y lo pongo como primer apartado de esta exposición, la digitalización de documentos con el COVID? Pues bien, en este contexto de confinamiento social, las personas no tenemos cómo movilizarnos, cómo realizar investigaciones en los repositorios locales, y lo que nos queda es simplemente acudir a las plataformas virtuales para realizar nuestras investigaciones. Pues bien, gracias a estos proyectos de digitalización que hemos emprendido, podemos contar con plataformas virtuales en las cuales encontramos los periódicos que hemos podido digitalizar. Acá les he puesto una de estas plataformas, que es la página web de la Biblioteca Británica, que financió uno de los proyectos, y donde podemos nosotros acceder al material digitalizado por cada una de las fechas, ¿no? Si nosotros
nos adentramos, digamos, en investigación de cada uno de los periódicos, podemos encontrar, por ejemplo, del 2 de enero de 1899, las 4 páginas que componían esta fecha en específico del diario que ha sido digitalizado. Todos los detalles técnicos y los aspectos considerados en este proyecto de digitalización que emprendimos se encuentran también detallados en una parte de la página, ¿no? En la parte derecha. Bien, ustedes podrán ver que la primera página de esta fecha, del 2 de enero de 1899, se encuentra un poco maltratada y efectivamente es la condición en la que se encuentran muchos de los periódicos que han sido salvaguardados. El proyecto puntual que se hizo con el deber y los siguientes que buscaron rescatar prensa arequipeña buscaban salvaguardar estos periódicos que estaban en condiciones, digamos, de conservación no apropiadas y también condiciones físicas de deterioro, ¿no? Pues el material con que está hecho las hojas del periódico y además los tintes que se usaban en el siglo XIX contenían ácido y esto produce que el material en pocas palabras, autodestruya, digamos. Entonces, las condiciones físicas del material no son las apropiadas para perdurar, digamos, a lo largo del tiempo en el soporte físico. De este modo, la salvaguarda digital constituye un aporte fundamental que se ha podido realizar desde la universidad. Como les comentaba, son 137 años de prensa arequipeña que ha sido digitalizada. Bien, quien entre a navegar para poder realizar investigación ya lo puede hacer desde cualquier parte del mundo y lo que tiene que hacer es una lectura de cada una de las páginas buscando la información que requiera para sus investigaciones. Como nosotros hemos venido trabajando en estos proyectos de digitalización, consideramos importante que a la par de la elaboración de los proyectos empecemos a desarrollar reflexiones que nos lleven a algunas estadísticas, a algunos indicios de investigación que nos permitan saber cómo nos encontramos en Perú en la salvaguarda del patrimonio documental respecto a otros países y es una de las preguntas, es la segunda pregunta que colocamos aquí. Bueno, en la investigación que hemos emprendido nosotros desde el 2018, que hemos culminado el año pasado, hemos analizado el comportamiento de Perú dentro de algunos programas financieros a nivel iberoamericano. Acá tenemos un mapa donde Perú tiene el 7º lugar en una participación iberoamericana en una financiera en específico como es Iberarchivos. Pues bien, estar en el 7º lugar no es nada bueno, tenemos una participación alta en los proyectos, sin embargo hay características importantes y de reflexión mirando al marco internacional que a nosotros nos parece importante y a las que hemos llegado gracias a esta investigación. Una de esas reflexiones importantes era saber cómo se encontraban las principales entidades del mundo. Acá simplemente pongo un cuadro en el que hemos identificado las 3 principales bibliotecas del mundo y algunas de las características que nos van a permitir luego hacer reflexiones para nuestra realidad nacional. Tenemos a la Biblioteca del Congreso, en segundo lugar a la Biblioteca Británica y luego a la Biblioteca Nacional de España. Bien, la Biblioteca del Congreso, bueno, ahí tenemos algunos datos del año de creación y ubicación de cada una de estas bibliotecas. Tiene un ingente patrimonio documental y una de las grandes iniciativas que queremos resaltar nosotros es que es fundadora y lleva la batuta, digamos, de lo que es el proyecto de Biblioteca Digital Mundial. Sin duda un proyecto de gran envergadura que busca tener una plataforma unificada a nivel mundial que permita colocar toda la información de las bibliotecas del mundo. Este es un gran proyecto dirigido por la Biblioteca del Congreso y al que sin duda sería todo un reto poder sumarnos desde Arequipa. Bien, la segunda institución es la Biblioteca Británica, que fue la que financió la digitalización del diario El Deber, pues además de participar en este proyecto de la Biblioteca Digital Mundial, tiene un programa de archivos en peligro, ¿no? Que busca principalmente dar financiamiento a instituciones para la salvaguarda del patrimonio. Bien, a partir de esta institución anexa a la Biblioteca Británica fue como nosotros pudimos obtener el financiamiento para digitalizar este diario. Y ellos suman a su plataforma virtual las digitalizaciones que se hagan en estos proyectos de salvaguarda. A nivel iberoamericano nos parecía importante mencionar a la Biblioteca Nacional de España, que es la más importante de Iberoamérica, y en símil, digamos, a las iniciativas que tiene la Biblioteca del Congreso con la Biblioteca
Digital Mundial, de la cual también forma parte, ha desarrollado una iniciativa que es la Biblioteca Digital Hispana, también europeana, y la Biblioteca Digital Iberoamericana, ¿no? Como tres grandes iniciativas. Cuando nosotros nos adentramos a analizar el detalle de estas iniciativas, vemos que parten de una realidad común, de una base común, y es que todas las bibliotecas tienen catalogación, descripción, inventarios debidamente desarrollados y además se encuentran bajo una base y criterios comunes en ellas, ¿no? Esto les permite tener homogeneidad en esta base común y poder postular a plataformas de gran envergadura como en la que se encuentran estas instituciones. Bien, en nuestro país tenemos una situación que es muy disímil a la que encontramos en estas iniciativas internacionales que mencionamos. El propio Ministerio de Cultura, el año 2017, en su balance anual, nos indica que la situación del patrimonio documental, digamos que no es la ideal, existe una falta de catálogos sistematizados a nivel nacional que puedan conectar las bases de datos de distintas bibliotecas y a nivel regional, a nivel local, digamos que estas realidades se hacen aún mucho más críticas, pues encontramos bibliotecas, archivos que no cuentan con catálogos, no cuentan con inventarios debidamente elaborados. Pues bien, estamos distantes, sí, pero podemos nosotros llegar a este tipo de plataformas. ¿Mediante qué? Mediante proyectos de digitalización como los que se han venido emprendiendo. Un tema adicional que nosotros hemos encontrado en el comportamiento internacional de varias de las entidades y de varios de los proyectos es que se trabaja con una lógica integral de los proyectos, ¿no? Parten de la base común, decía en primer lugar, y lo segundo es esta lógica integral que permite que varios actores se vayan articulando en iniciativas y permitan un crecimiento en conjunto de todos ellos. Bajo esta segunda característica que encontramos en nuestro país, los proyectos que se han analizado, que han sido 89 proyectos en el periodo 1998-2018, se han caracterizado por una lógica de aislamiento, digamos, ¿no? Han funcionado como islas de acción, pues iniciativas particulares que han podido ser replicadas en otras instituciones y en otras localidades o regiones, simplemente han quedado como iniciativas particulares de una determinada entidad. De este modo han funcionado como islas de acción y no han podido articularse a un proyecto mayor. Esta es una de las deficiencias que nosotros hemos encontrado en la investigación y que creemos debe cambiar con miras a que podamos potenciar todo el trabajo que se está haciendo, que es muy significativo a nivel nacional, desde los entes rectores, a nivel de las regiones, desde lo que estamos haciendo en la universidad con estos proyectos y desde el sur andino. En este sentido, como parte de la investigación... ¿Podrías correr tus diapositivas? Gracias. Las estoy corriendo, ¿no aparecen? Ya podemos observarlas, gracias. Perfecto. En este sentido, en la investigación, bueno, vamos a retroceder para que puedan ver la caracterización. Espero que ahora sí lo puedan ver. Acá tenemos el mapita de la participación peruana dentro del marco iberoamericano, la caracterización de las bibliotecas a las que hice referencia, y uno de los hallazgos de la investigación a los que hemos llegado es la caracterización de quienes participan en el tema del patrimonio documental. Hemos identificado a 3 grupos de actores fundamentales y aquí va el aporte que nosotros creemos que como universidad podemos tener y que es muy valioso. El actor 1, este grupo de actores 1, son aquellos que custodian los fondos. Tenemos aquí entidades de índole público y de índole privado que se encuentran agrupadas en 2 grandes grupos. Aquellas que regulan, legislan, supervisan, que son principalmente los entes reguladores del gobierno peruano, y también aquellas entidades, personas e instituciones que tienen en su poder fondos documentales. Aquí tenemos a los entes rectores como son la Biblioteca Nacional del Perú, el Archivo General de la Nación y a todos los repositorios a nivel regional y local que dependen de estas 2 instituciones madres. Tenemos a bibliotecas de universidades públicas y acá se darán cuenta que está remarcada la figura de la universidad.
Por otro lado, tenemos archivos de instituciones privadas, de universidades privadas, instituciones eclesiásticas, también tenemos dueños particulares de fondos bibliográficos, también algunas organizaciones internacionales que tienen fondos documentales o colecciones digitales. Pues bien, nuevamente está resaltada aquí la figura de la universidad. Dentro de este primer grupo de actores, pues las universidades también contamos con fondos documentales, como seguramente lo comentará el jefe de biblioteca más adelante. Bien, el segundo grupo de actores identificados en nuestra investigación tiene que ver con las instituciones que invierten en patrimonio, es decir, los entes financieros. Tenemos las financieras internacionales, los fondos públicos y además los fondos privados. Pues bien, en los proyectos que se han analizado en estos 20 años, desde 1998 hasta el 2018, hemos identificado que la mayoría de proyectos han sido llevados a cabo por entidades de carácter público a partir de fondos públicos que recibían, ya sea a partir de presupuestos o de financiamiento. Bien, entonces tenemos que potenciar este segundo grupo de actores para abrir el panorama con respecto a la búsqueda de financiamiento para salvaguardar el patrimonio. Tenemos aquí también presente a las universidades, ¿no? Porque, por ejemplo, las universidades públicas, a partir de los fondos Cano, no solamente a partir del presupuesto que reciban, sino de estos fondos pueden empezar a trabajar en buscar financiamiento para rescatar el patrimonio documental de sus localidades, así como la propia inversión que puedan realizar las universidades de carácter privado. Nuevamente, en el segundo grupo de actores resaltamos, como pueden ver, la figura de la universidad porque nos parece clave. El tercer grupo de actores está constituido por los investigadores y gestores culturales, ¿no? Investigadores, aquellos que necesitan acudir a las fuentes para investigar determinados temas en específico, y también los gestores culturales, que son quienes gestionan los proyectos de salvaguarda. Ustedes pueden ver ahí una flecha que interconecta estos tres actores, pues creemos nosotros que la universidad presente en los tres grupos juega un rol fundamental, juega un rol de pivot que permite la interacción de distintas instituciones. Interacción, por ejemplo, para poner un ejemplo de una de las iniciativas de digitalización que emprendimos, con la Biblioteca Nacional del Perú, quien estaba interesada en apoyar los proyectos de digitalización, interacción con el financiamiento internacional, interacción también con los archivos y bibliotecas locales, archivos y bibliotecas eclesiásticas, y de este modo la universidad genera integralidad en los proyectos. Esta es una de las experiencias que nosotros hemos obtenido a partir de los trabajos desarrollados desde el 2014, pero también a partir de la investigación que hemos realizado en los últimos años. Entonces, una propuesta que tenemos es que la universidad juegue un rol fundamental en estos proyectos de salvaguarda y genera integración. Algunas de las estadísticas nacionales que también hemos obtenido a partir de la evaluación de estos proyectos las podemos ver graficadas aquí, ¿no? Acá tenemos un mapa del Perú con la distribución de los proyectos que se han dado en nuestro país. Vemos que en Lima se han podido desarrollar mayor cantidad de proyectos, lo que se ve representado en la gráfica del lado derecho, y las demás regiones estamos... Diapositivas. Estoy avanzando, me parece. ¿Ahora se mira bien? Sí, gracias. Perfecto. Nosotros creemos que a partir de esta articulación que podamos generar, las regiones van a poder tener una mayor participación, y las buenas iniciativas que ya se han generado en Lima por parte de los entes rectores van a poder ser replicadas. Y si no son replicadas, van a poder generar proyectos que permitan interconexión, no solo de Lima con alguna institución de la misma localidad, sino de Lima con otras regiones, de modo tal que esta dinámica y esta participación en proyectos pueda ser más activa en las demás regiones. Otro de los elementos importantes, y con eso ya termino la exposición, tiene que ver con las reflexiones finales que tenemos en torno a los proyectos de digitalización que hemos emprendido desde el año 2014. Creemos nosotros que estos proyectos de digitalización no son el último paso, sino el primer paso de proyectos más integrales. ¿Por qué? Pues como les mencionaba, en la realidad peruana no tenemos una base común de desarrollo de los proyectos. Tenemos una situación en la cual no tenemos catálogos debidamente desarrollados, catálogos integrados en una plataforma nacional. Por tanto,
en nuestro caso, hemos encontrado que los periódicos que hemos podido digitalizar, estos 137 años de historia local recuperados, no están catalogados, y lo que hemos realizado ha sido, a partir de estas reflexiones y en conversaciones que hemos tenido con el director de biblioteca, que también me acompaña en esta actividad, es empezar este año 2020, este año de confinamiento social, con la catalogación de los periódicos que ya han sido digitalizados. Es decir, estos 137 años de historia local están empezando a catalogarse. De este modo, creemos nosotros que estamos consiguiendo proyectos más integrales que permitan un mejor desarrollo y protección del patrimonio. Esto para nuestras investigaciones. Como segunda reflexión es que debemos promover una lógica reticular de los proyectos y no islas de acción. Esta integralidad es muy importante para que los proyectos puedan avanzar de manera sólida y consistente en las regiones y también a nivel nacional. Y como última reflexión es que las universidades juegan un rol valioso en el rescate del patrimonio cultural documental a partir de la experiencia que hemos tenido nosotros, la Universidad de San Pablo, desde el 2014 a la fecha en estos proyectos de rescate del patrimonio documental. Bien, muchas gracias. Dejo ahora en el uso de la palabra al monitor para que pueda hacer la siguiente presentación. Muy bien, invitamos a continuación al abogado Enrique Briceño Medina. Adelante, por favor. El abogado Briceño es jefe de la Biblioteca de la Universidad Católica San Pablo. Actualmente viene desarrollando la catalogación de la Biblioteca del Convento de la Recoleta, proyecto que obtuvo el premio de Fondo Semilla de la Universidad Católica San Pablo. Ha coordinado el proyecto de digitalización del archivo personal del expresidente José Luis Bustamante y Rivero, albergado en la Biblioteca de la Universidad Católica San Pablo. Especialista en liderazgo y gestión de equipos, experiencia en desarrollo y gestión de bibliotecas y unidades de información, docente universitario y de educación superior. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a esta interesante ponencia, a estas interesantes reflexiones sobre los trabajos que se vienen haciendo de digitalización. Si me permiten, voy a compartir una pequeñísima presentación que tengo sobre un poco lo que ya hemos venido conversando y que Pamela acertadamente ha referido también. Sí, ok. Proyectos de digitalización de prensa arequipeña de la Universidad Católica San Pablo, y yo he querido denominar a esto el papel de las bibliotecas. Irónicamente, el papel de la biblioteca. Para el intelectual peruano Víctor Andrés de Belaúnde, la peronidad es el resultado del encuentro entre la cultura hispana y la cultura andina, afirmando que disminuir la hispanidad o el incario es disminuir la peronidad. Esta relación mestiza que identifica la identidad peruana, valga la redundancia, se encuentra en el patrimonio documental. El proceso de configuración de la identidad peruana se encuentra presente en su patrimonio histórico, particularmente en el legado documental y bibliográfico, constituyendo para esto fuentes indispensables para el estudio y la investigación. A portas de 200 años de vida republicana, la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo hemos venido trabajando nuestro patrimonio documental? La historia del Perú presente en nuestros papeles desde los primeros días de la llegada de la civilización europea a esta tierra. ¿Dónde está? ¿Qué hemos hecho con ella? Algunos datos sencillos. Los archivos y bibliotecas ubicados en el sur andino, particularmente Arequipa, Moquegua, Puno y Cusco, pueden ser aproximadamente 70.000 a más documentos. Cerca de 6.000 metros lineales de estantes con archivos y documentos. Aproximadamente 100.000 libros antiguos. Libros y documentos que van desde 1546, hasta el año 1990. Una gran cantidad de documentos y libros sin identificar. Y esto es una observación, se los prometo,
bastante superficial. Documentos manuscritos como crónicas de hechos, descripción de personajes y costumbres de la zona del Cusco, el árbol genealógico de la familia Tupac Amaru, su ascendencia en relación con las familias nobles incaicas, el testamento del año 1560 del capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega, quien fuera padre del cronista mestizo Inca Garcilaso de la Vega. ¿Sí? Una edición de 1621 del libro del reverendo padre Pablo Loseta de Arreaga, La extirpación de la idolatría en el Perú, como algunos de los datos sencillos que podríamos encontrar. ¿Qué hemos venido haciendo en función de este trabajo? Lo primero que quiero mencionarles son estas plataformas, ¿sí? Como ustedes pueden ver, los dos logos de la universidad en las plataformas de izquierda y derecha, el repositorio digital de la Universidad Católica San Pablo ha sido un desarrollo propio de la universidad. Es decir, nosotros, en coordinación con los profesionales de tecnologías de la información y la biblioteca de la universidad, desarrollamos el repositorio digital de tesis, efectivamente en su momento con miras a el licenciamiento. Y en línea siguiente hemos desarrollado también con recursos propios la plataforma de revistas académicas de la universidad, donde se pueden ver a texto completo todas las publicaciones intelectuales de la universidad, ¿sí? En la pobre foto o en la pequeña foto que les muestro, pueden ver la revista El Panchis, la revista Psicología, la revista Perspectiva de Familia, Educationis Momentum, también está la revista Persona y Cultura, a texto completo, todos los números, y esto, lo siguiente que queremos hacer es una plataforma Open Monograph Press para contener libros virtuales. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque esto nos habla de la capacidad y el potencial que tenemos dentro de los talentos de la universidad para contar con plataformas digitales que contengan archivos documentales, que puedan ser la puerta para que los investigadores puedan encontrar información valiosa, valga la redundancia otra vez, para sus investigaciones. De hecho, si me permiten las anécdotas, tuvimos ya contacto con un profesor de la Universidad de Yale y una profesora de la Universidad de Oxford, interesadísimas en los trabajos que se vienen haciendo en la universidad, porque efectivamente el patrimonio documental existente en estas latitudes les resulta a ellos muy valioso, y poder acceder a ellos de manera digital es efectivamente un aporte muy interesante para su investigación. ¿Qué podemos decir de la universidad? Hay un nivel de experiencia en la gestión de proyectos, ya Pamela los ha mencionado, la digitalización de la biblioteca, del diario El Deber, del diario La Bolsa, del diario El Republicano, se ha digitalizado todo el archivo documental Bustamante y Rivero, además se ha procesado toda la colección McCormack, que en su momento, o debo decir que quizás es una de las colecciones de historia más importantes de este lado del mundo, y que obra en la universidad. Hay experiencia en la gestión de proyectos, pudiendo establecer contactos con bibliotecas y centros de información documental de las zonas de alcance del proyecto. La universidad está en la posibilidad de establecer alianzas, vínculos, trabajos cooperativos con otras bibliotecas del sur del país. Sí, de hecho, muchas cosas ya se hacen en común. Hay un fuerte vínculo con la Biblioteca Municipal de Arequipa, con el archivo regional, con el archivo arzobispal, y que podría determinar, pues, en su momento, que podamos hacer trabajo conjunto para poder poner al servicio esta información. ¿Se puede ser la institución de recepción y enlace para los objetivos del proyecto, considerando la experiencia obtenida en procesos anteriores? Sí. Contamos, y aquí hay que decirlo, con personal con amplia experiencia en la gestión, catalogación y clasificación de documentos, y a pesar de que esto me pueda costar algo, la señora Carmen Chávez Núñez debe ser una de las mejores bibliotecarias del sur del país. Una persona que tiene mucha capacidad para
procesar, manejar, clasificar, catalogar documentos. Este recurso valioso de la profesionalización del personal que se encuentra trabajando en la universidad también es un aporte valioso para la investigación. Como hemos dicho hace unos segundos, la universidad ha digitalizado los diarios El Deber, La Bolsa y El Republicano, y efectivamente en las conversaciones que tuvimos con Pamela, vimos pues la necesidad desde la biblioteca de que la digitalización no puede ser de ninguna manera solamente una foto. Esta digitalización tiene que ser trabajada, catalogada, clasificada de la forma más minuciosa posible, porque si no encontramos nosotros la forma de clasificar y catalogar los documentos, un investigador nunca va a encontrar lo que está buscando. Nosotros, y quiero decir nosotros, cuando hablo de la universidad, y particularmente en la presentación que hacía amablemente Gonzalo sobre mi persona, yo debo decir que en realidad es el equipo de la biblioteca el que ha hecho este estupendo trabajo que nos ha permitido tener quizás la solvencia profesional para asumir retos nuevos. Entre los proyectos que tenemos, como bien mencionaron, está en un primer momento recuperar el archivo y la biblioteca del convento de la Recoleta, que es una de las bibliotecas quizás más importantes de este lado del país. De hecho, estoy casi seguro, hay muchas bibliotecas conventuales, la biblioteca del convento de San Francisco, la biblioteca del seminario San Jerónimo, que pueden ser válidamente clasificadas, catalogadas, con la intención de preservarlas, por supuesto, y de poner a disposición de manera segura la información que los investigadores requieren. Entre los proyectos menciono, además está la digitalización del fondo antiguo de la universidad. Nosotros hemos determinado la existencia de libros que ya clasifican o califican mejor como libros antiguos, libros que son muy valiosos, que han sido fruto de las generosas donaciones de personas que han confiado en la universidad. Podemos contar entre ellas la biblioteca del doctor Mario Sotillo, la biblioteca Ismodes, la biblioteca de La Piedra, la biblioteca del doctor Rafael Sánchez Concha, y recientemente la biblioteca del doctor Eusebio Quiroz Pasoldán. Eso quiere decir que tenemos un gran potencial de información valiosa que definitivamente, y considerando estas circunstancias particulares, deben necesariamente ser puestas al servicio de manera digital, ¿sí? Eso es en cuanto quería mencionarles respecto a esta participación. Creo que, resaltando lo que Pamela ya mencionó hace algunos minutos, requerimos, pues, además del compromiso de las universidades y de las bibliotecas, la formación en aspectos bibliotecológicos y de archivo. Consideramos muy importante la participación de la empresa privada. Consideramos también que es valioso que desde la autoridad, desde la administración pública, se presenten mecanismos, estrategias, o se aliente, pues, la investigación, no solamente en temas, quiero explicarme bien, quiero decir la investigación y la formación en temas tan operativos como clasificar y catalogar libros. Deben abrirse mayores escuelas de bibliotecología o promover que las instituciones académicas puedan ofrecer formación para que los responsables de bibliotecas, de archivos, de instituciones religiosas, instituciones públicas, colegios y universidades puedan tener un mayor acceso a métodos, herramientas, mecanismos y formas de manejar la información y de preservar, como dijimos al inicio, el patrimonio y la historia de nuestro país. Muchísimas gracias. Muy bien, seguidamente tendremos la rueda de preguntas.
Bien, en lo que el público se va animando a lanzar algunas preguntas, yo quisiera ahondar un poco en los comentarios de lo que ha podido referir Quique en su ponencia, y es que precisamente la articulación a la cual nosotros hacemos referencia como hallazgo importante en la investigación también tiene que ver con una articulación al interior de las propias instituciones, y en este sentido creo que la articulación Biblioteca, Centro de Estudios Peruanos, está potenciando fuertemente los proyectos que podemos desarrollar en torno al rescate del patrimonio documental. Ya estamos ansiosos también de poder elaborar algún proyecto siguiente en torno a la Biblioteca del Convento de La Recoleta que viene catalogando Enrique con su equipo, y a los demás proyectos que se vienen emprendiendo. No era una de las cosas que yo quería rescatar de la exposición que hizo mi colega. Bien, invitamos al público a que pueda hacer las preguntas mediante el chat, que es el medio por el cual pueden realizar ahí las consultas respectivas. Quizás, Quique, podrías ahondar en algún comentario adicional en torno, bueno, a la importancia de estos proyectos que estamos articulando desde nuestras áreas. Sí, Pamela, yo creo en realidad que, a ver, las bibliotecas en general deben ser el pulmón de las universidades. Deben ser, como lo dijimos hace algún tiempo, y esto no es una idea mía, es de la doctora Patricia Vela de Cisneros, la biblioteca tiene que ser el espacio de encuentro de la comunidad universitaria. Es decir, donde el intercambio de información, el intercambio de conocimientos, el intercambio de investigaciones sea patente, se manifieste de manera concreta. Y efectivamente es el papel de las universidades y el papel de las bibliotecas académicas en general. Y ojo, no quiero circunscribirme solamente a las bibliotecas universitarias. Creo que el papel de las bibliotecas es potenciar la investigación a todos los niveles. Evidentemente, las bibliotecas académicas universitarias deben tener eso como obligación, como misión, ¿sí? Es su razón de ser, su existencia se justifica solamente en la capacidad de poder soportar las necesidades de información de la comunidad académica. Y en esa medida lo que tú decías es fundamental. Necesitamos un trabajo operativo de hormiga pequeño que busca recuperar los documentos, es decir, ponerlos al servicio de las personas que van a desarrollar investigaciones valiosas e importantes. Entonces, yo creo que esta sinergia que tú comentas entre el Centro de Estudios Peruanos que hemos empezado a hacer debe ser el paso inicial para buscar además que mucha gente se involucre, se sume, se adhiera a esta posibilidad de investigación. Creo que el papel que va a jugar la información en estos años va a ser gravitante, va a ser muy importante. Creo que esta cuarentena, esta búsqueda de información, esta inmovilización social obligatoria ha hecho que la necesidad de buscar información en línea sea mucho más alta, y creo que estamos comprometidos, pues necesitamos llamados a lograr ese trabajo, los investigadores y los operativos en biblioteca. Eso es más o menos lo que creo. Ahora, no sé si seguramente han puesto algunas dudas o preguntas en la plataforma, estamos llanos.
a escribir. Tenemos una consulta de Aarón Matthew Aparicio que nos indica: un saludo a los ponentes. Mi pregunta es: ¿cómo debería ser el aporte del ciudadano con respecto a la labor de la digitalización? Pamela, por favor. Interesante pregunta, ¿no? Yo creo que podría transformar la pregunta a una de cuál debería ser el aporte del ciudadano a la protección del patrimonio, ¿no? Porque la digitalización es simplemente una de las etapas en torno a todo el proceso que se arma para salvaguardar el patrimonio. Y en este sentido creo que el aporte del ciudadano es más bien clave, pues el ciudadano tiene que cuidar el patrimonio documental que forma parte de la historia, como bien reflexionó Quique en sus primeras palabras. En este sentido, por ejemplo, algunas de las cosas que hemos podido encontrar nosotros al rescatar la prensa arequipeña son páginas mutiladas, páginas cortadas, garabateadas, en las cuales los ciudadanos, digamos, no han tenido un comportamiento adecuado con respecto al patrimonio documental que tenían enfrente, ¿no? Y esto trae secuelas porque al momento de querer salvaguardar algunos documentos mediante la digitalización, lamentablemente, si no tenemos otro documento igual, esa página que está dañada tiene que digitalizarse tal como está, ¿no? Antes de que se pierda totalmente. En ese sentido, mi reflexión iría más al papel del ciudadano con respecto a la protección del patrimonio documental. No sé si, Quique, tú quieres añadir algo. Mira, en realidad creo que has cubierto el espacio. En verdad es ser responsable con el cuidado del patrimonio. Ahora, si me preguntan qué debe hacer el ciudadano, bueno, que aporte sus impuestos para que hayan recursos para generar mayores iniciativas. Pero también creo que debemos gestionar una cultura, yo no sé, pues esto suena cliché, de lectura, de que la gente esté realmente interesada en entender y buscar su patrimonio. Eso va a generar una sana necesidad para que las personas que estamos de alguna forma vinculadas con archivos, bibliotecas y documentos, tengamos pues muchas opciones de presentar la información que se requiere. Creo que eso es un aspecto también muy interesante para que se genere una gran suerte de necesidad ciudadana de conocer su historia, de conocer su pasado. Un pueblo que no conoce su pasado, lo vive de nuevo. Y quería comentar esto, Pamela, no lo hemos dicho, pero por ejemplo, en el trabajo que hemos venido haciendo, tenemos pendiente ese artículo, Pamela, hemos encontrado referencias a la gripe española en el diario El Deber, en el Republicano, en La Bolsa, hemos encontrado referencias a una pandemia, cómo se vivió hace casi 100 años y cómo la estamos viviendo ahora. Ese tipo de cosas son realmente fantásticas. Eso es. Bien. No sé si hay otra pregunta. Sí, a ver, tenemos la pregunta de Bruno Orue. Nos dice: buenas tardes, ¿también se han digitalizado revistas o documentos históricos escritos en quechua o aymara? No hemos tenido suerte, no sé si dentro del material documental que ha digitalizado Biblioteca ahí está, pero en prensa arequipeña digamos que no, solo son los 3 periódicos a los que hemos hecho referencia: El Republicano, La Bolsa y El Deber. No sé si en el archivo Bustamante y Rivero se ha encontrado alguna documentación de este tipo, ¿no? A ver, bueno, habría que partir de la premisa de que muy poco se escribió en quechua, ¿no? Las tradiciones quechuas corresponden a cronistas españoles, ¿de acuerdo? El padre José Acosta y con su catecismo en quechua, aymara y español. Honestamente creo que en el archivo McCormack hay una Biblia escrita en quechua, aymara y español, pero es una edición reciente, de 1960 o 1970. Entiendo que probablemente en el convento de Recoleta, que estamos en el proceso de identificar qué es lo que hay, hayan algunos documentos para, sobre todo, evangelización de los indígenas, ¿no? Esas pueden ser algunas referencias importantes, ¿no? Creo también
que hay un enorme patrimonio sin conocer, se me ocurre, de las diócesis del sur andino, no sé, Juli, Ayaviri, del mismo Cusco, Ayacucho, de las zonas de Moquegua o de Tacna, o de las zonas de Arequipa, que sí, efectivamente también del Cañón del Colca, archivos parroquiales que podrían contener información muy, muy interesante para un poco conocer pues auténticamente la historia de nuestro país y poder tomar medidas sobre eso, ¿no? Gracias. Ok, tenemos otra consulta de María Alexandra Gastaña. Nos indica, ¿los documentos digitales tienen valor probatorio? Quique, ¿tú quisieras responder? Bueno, Desde el al campo del abogado, ¿no? derecho. Los documentos digitales tienen valor probatorio. Bueno, eso va a determinar honestamente el criterio del juez, ¿no? O sea, yo creo que en el campo en el que nos estamos moviendo, yo creo que el documento digital es más bien una evidencia de existencia. O sea, si nos ponemos a modo de juzgador, efectivamente el litigante podría decir, yo sé que este documento existe, y existe en la biblioteca XYZ porque lo han digitalizado, ¿no? Y efectivamente, dada la circunstancia, el juez mismo podría solicitar oficialmente una copia de ese documento o actuar un proceso para verificar que ese documento existe. Sí, es probable, es muy probable. Y es una muy buena pregunta, la agradezco, muy interesante. Muy bien. A ver, tenemos otra consulta de Jonathan Quina. Nos indica, si un documento que se requiere digitalizar, no se encuentra de forma completa o no está de una manera legible debido a la antigüedad del documento, ¿cómo se trabaja en estos casos? Bien, es una pregunta igual amplia porque dentro de todo el proceso, digamos, de intervención en torno al material documental que se va a salvaguardar, existen pasos previos al proceso de digitalización cuando el material está dañado, que tienen que ver con la conservación, ¿no? Si el material está destruido, pero si podría tener alguna intervención para ser restaurado, el material tiene que restaurarse antes de su digitalización. Ese también es otro de los grandes sueños que tenemos de poder ampliar nuestro laboratorio para que pueda tener esa ala conservativa y tener de este modo mayor integralidad en la intervención de los proyectos de patrimonio. Entonces, depende mucho del documento y si está dañado, como se ha dicho, se tiene que restaurar, ¿no? Tenemos una consulta más por parte de Fiorella Jauregui. Nos indica, buenas tardes, ante esta pandemia del COVID-19, ¿cuáles son los retos que se proponen para la digitalización en estos momentos? Bueno, una de las actividades que estamos desarrollando como un reto es la catalogación de todos los periódicos que han sido digitalizados, que son estos 137 años de historia local que se han rescatado. Bueno, y con biblioteca los retos han ido incrementándose porque también se está trabajando en la catalogación de la biblioteca del convento La Recoleta y seguimos apostando nosotros en postular a financiamiento internacional para seguir rescatando documentación de nuestra ciudad, ¿no? Solamente cuando Sí, tengamos, digamos, respuestas de los financiamientos podríamos ya mencionar que estamos avanzando en esa línea, ¿no? Quique. sí, adicional a lo que comentas, creo además que en este contexto específico, que efectivamente tenemos este seminario de manera virtual por este virus que ha asolado el mundo, efectivamente estamos
digamos, operativamente no podemos digitalizar nada en este momento, pero como bien dice Pamela, el proceso de digitalización de un documento que es el resultado final supone un gran trabajo anterior, que pasa por identificar qué documentos se deben digitalizar, identificar en muchos casos cuál es la mejor copia, probamos a encontrar 2 o 3 copias del mismo documento y hay una evaluación de cuál es la copia mejor o la original o la que tiene menos añadidos o versiones, ¿sí? El segundo paso, como bien decía Pamela, y esto también es importante, entiendo que la Escuela Superior de Arte Carlos Vaca Flor tiene, espero que siga teniendo, la escuela o la carrera de restauración que a nosotros nos parece, pero indispensable, porque restaurar un documento haciendo efectivamente salvedad de las distancias es como restaurar una obra, una pintura, es como restaurar una construcción. O sea, restaurar un documento requiere mucho cuidado, mucha capacitación, mucho conocimiento. Entonces, llegar al proceso de digitalizar, clasificar y catalogar supone que ha habido un trabajo serio anterior. Ahora nosotros estamos, como bien decía Pamela, parte del equipo de la biblioteca está identificando, registrando, clasificando, catalogando los diarios que ya han sido digitalizados. El paso siguiente será ponerlos estos en plataformas digitales que mencioné para que puedan estar a disposición de toda la humanidad. Sí, eso es más o menos. Bien, creo que siendo las 3:54, creo que ya no hay más preguntas. En nombre del Centro de Estudios Peruanos de la Universidad Católica San Pablo, agradezco su presencia a la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, buenas tardes. Pamela, Gracias. Gonzalo, Gracias. hasta luego. Gracias, Quique. Pamela.